¿Qué tal, amigos? Estamos aquí cubriendo el día 1 de la Copa Mundial de la FIDE 2019. Probablemente escuches de fondo algunos movimientos de pieza y eso tiene que ver porque aún hay partidas jugándose. Este es un torneo donde compiten 128 jugadores en un evento de muerte súbita. Es decir, aquel que es derrotado se va inmediatamente para su casa, no sigue compitiendo y por tanto, al haber 128 jugadores, habrá lógicamente corte, donde luego quedarán solo 64, posteriormente 32, posteriormente 16, luego 8, finalmente 4 los semifinalistas y al final 2 que disputarán la gran final de esta Copa del Mundo FIDE 2019. Mencionarte que esos 2 que lleguen a la final, como dice aquí la nota, clasificarán al torneo de candidatos y tú sabes que dicho torneo existe para determinar quién será el retador al título mundial de Magnus Carlsen. Bueno, los jugadores jugarán 2 partidas que son pensadas y además habría desempates a rápidas y blitz de mantenerse la igualdad siempre al día posterior de ser necesario entonces. Aquí está el calendario de todas las rondas y bueno, esto es importante. El tiempo en el que se jugarán estas partidas será de 90 minutos para 40 jugadas y luego 30 minutos para el resto de la partida con 30 segundos de incremento desde el movimiento número 1. Los desempates serán 2 partidas de 25 minutos más 10 segundos de incremento y en caso de mantenerse la igualdad en los desempates de rápidas, entonces 2 partidas de 10 más 10, 10 minutos más 10 segundos de incremento y de seguir 2 partidas de 5 minutos más 3 segundos de incremento y si aún se mantiene el empate, entonces el formato de Armagedón donde a un jugador se le darán 5 minutos y al otro 4 minutos. Y por supuesto se va a imponer a aquel que con 5 minutos logre ganar y si el jugador de 4 minutos logra tablas o gana, entonces pasa ese jugador. No se puede estar desempatando de manera perpetua, ¿verdad? Y bueno, en este torneo están muchos de los mejores jugadores del mundo. Por ejemplo, Ding Liren, Anis Giri, Bashir Lagrave, Wesley So, Ian Nepomniachtchi, Levon Aronian, entre tantos otros. Y buscan justamente clasificar de manera directa al torneo de candidatos. Imagino que hay otros que van a ir de manera directa. Por ejemplo, Caruana, y por tanto no está jugando este torneo. Esta copa tampoco lo está jugando Magnus Carlsen porque es el campeón del mundo, a pesar de que se dio el lujo en la anterior Copa del Mundo de jugar e irse eliminado tempranamente ante el gran maestro chino Bu Jianxi. ¿Lo recuerdas? Y esa partida está en este canal para que lo busques. Es uno de nuestros videos virales, de hecho. Así es que bueno, yo creo que podríamos ir a mirar la partida que yo considero más relevante en términos del mejor rankeado. Es decir, la partida donde Ding Liren con negras se enfrenta al maestro FIDE de Papúa Nueva Guinea, Sean Press. Vamos a ello. Y acá tenemos entonces la primera partida entre estos dos maestros, aunque con una diferencia de elo casi sideral, ¿verdad? Como dije, desde Papúa Nueva Guinea, el maestro FIDE Sean Press versus el número 3 del ranking mundial, Ding Liren, donde existen casi 1000 puntos de diferencia. Increíble. Pero bueno, al mejor rankeado lo emparejan con el de más bajo elo siempre. Comencemos. Abre la partida Sean Press con E4. Responde Ding Liren C5, defensa siciliana. Cosa que nunca vemos jugar a Ding Liren en la élite. Siempre o casi siempre decide jugar más sólido a base de E5. Así que con la siciliana demuestra que quiere asegurar una partida desequilibrada y ganar rápidamente a su rival. Por tanto, C5. Siguió la partida caballo C3. El maestro FIDE decide jugar una siciliana cerrada. D6, G3, caballo C6, alfil G2
G6. Dingliren decantándose por un desarrollo estándar. D3, alfil G7, alfil E3, torre B8. Jugada interesante donde el chino busca desde ya empujar desde el flanco de dama con un B5 y B4, quitándose además la torre de la diagonal del alfil de G2. Siguió el juego con dama D2, B5, caballo G2, B4. El chino desde ya quiere imponerse en términos de espacio. Caballo D1, H5. Esto demuestra la actitud agresiva con la que el favorito busca aplastar a su oponente. H3, E6, enroque, caballo G7 por esta casilla y no en F6 porque ya te explicaré cuál es la idea de esto. F4, A5, torre B1, probablemente temiendo el plan agresivo de las negras a base de A4 y A3, abriendo la diagonal al alfil de G7. Sin embargo, esta jugada de torre B1 es algo pasiva por parte del maestro de blancas. Por tanto, A3, buscando quebrar el avance del negro en el flanco de dama, hubiera sido interesante. Pero bueno, torre B1 lo jugado. Enroque G4. El maestro de Papúa Nueva Guinea no quiere seguir cediendo en espacio y realiza esta correcta jugada. H por G4, H por G4, F5. Golpe clásico en esta variante con negras. Es por ello que en estas sicilianas cerradas es muy común ver el desarrollo del caballo de rey por E7 en lugar de F6, justamente para permitir este F5. Siguió la partida E por F5, otra jugada dudosa de las blancas, que solo permite que el alfil del flanco de dama de las negras entre al juego. Por tanto, caballo F2 manteniendo la tensión parecía más razonable. E por F5 entonces, E por F5, G5, alfil E6. Vemos cómo los dos alfiles negros tienen un juego realmente espectacular, golpeando fuertemente el flanco de dama del maestro Fide. B3, que si bien taponea la influencia del alfil de casillas claras, permite al alfil de casillas oscuras de Dingliren tener mayor poder aún del que ya tenía. Caballo D5, alfil F2, caballo D4, caballo por D4. ¿Y ahora de qué capturar? ¿De alfil o peón? ¿Qué crees tú? C por D4. Por supuesto, de peón, que es lo que hace Dingliren. ¿Por qué? Porque permite fijar una debilidad crónica en la posición blanca, la cual es el peón retrasado de C2, el cual se halla en una columna semiabierta y podría venir el negro a cargar sobre esa debilidad con un torre C8, dama C7, etc. Siguió la partida. Torre E1 atacando al alfil F7, caballo B2, caballo E3. Aprovechando el puesto avanzado E3 que le permite su peón de D4. Y ahora un error del maestro Press. Alfil por E3 que le permite a Dingliren activar todas sus piezas. D por E3, dama por E3, torre E8, dama F2, torre por E1, dama por E1. Y si te fijas, las negras tienen un peón menos por este caballo E3. El maestro captura en E3, como vimos, gana un peón, pero la posición es desastrosa para las blancas y la compensación, por tanto, de las negras es más que evidente. Una brutalidad. Veamos, se han abierto líneas, por tanto, Dingliren juega correctamente dama B6 jaque, rey H2, torre E8, dama F1, D5, caballo A4 atacando a la dama, dama D4 atacando al peón de F4, y ya verás cómo lo hará, porque de alguna forma por sí sola no puede capturar en F4 por cuanto está la dama de F1, pero obliga a esta dama a mantenerse de manera pasiva defendiendo a dicho peón. Rey H1, ahora alfil F8, torre C1. Las jugadas de Jean Press están siendo súper pasivas, aunque su posición ya es perdedora. Entonces, la maniobra alfil G7, alfil F8, alfil D6 ha permitido esto. Dos piezas atacando al peón de F4 y la posición de Jean Press colapsa.
C3, B por C3, caballo por C3, alfil por F4, torre C2 y ahora simplemente encuentra la mejor jugada para las negras. La jugada es dama H8 jaque. Y tras esto, Sean Press abandona la partida en vista que tras rey G1 seguiría dama H2 jaque, rey F2, alfil G3 jaque, rey F3, F4 y torre E3 sería imparable. Y en caso de querer frenarlo con un torre 2, entonces dama H5 jaque mate. Diliren ni se despeinó para ganar esta partida y da un golpe de autoridad en su primera partida en esta Copa del Mundo 2019 de la FIDE. ¿Te parece que vayamos a ver resultados de otras partidas? Acompáñame. Bueno, aquí entonces estamos viendo desde el sitio de Chess24, puesto que el sitio del torneo no ha publicado los resultados aún increíblemente. Y tenemos que Diliren le ganó a Sean Press. Y vemos otros partidos. Los puedes ir mirando. No los voy a leer porque si no sería eterno. Pero así van las llaves. Algunas partidas ya resueltas. Otras no. Pero bueno, un torneo súper emocionante. En el cual esperamos ver grandiosas partidas. Y bueno, al final del día conocer quiénes serán los dos que irán al torneo de candidatos. Cuando digo al final del día, por supuesto, es metafórico. Es decir, al final del torneo. Entonces acá alguna de las partidas para que te enteres de qué va esto. Tus jugadores favoritos también aquí. Probablemente más de alguno. Ni siquiera deben ser de la élite. Tal vez tengas algún favorito. Así es que aquí vas viendo a la rápida resultados de los más trascendentes de esta Copa del Mundo FIDE 2019 en su primera ronda. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. Síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo y se cuidan. Chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.